Muy buenos días, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a ver la parte número 2 de la unidad número 8. En ese aspecto vamos a poder apreciar las diferentes órdenes de insectos que tienen una importancia dentro de lo que es la piscicultura. Entre ellas están la orden Ephemeroptera, la orden Odonata, la orden Plecoptera y la orden Hemiptera, que posteriormente vamos a fortalecer en un capítulo aparte. Como vemos en las imágenes, vemos algunas especies de peces que por un lado se están alimentando de algunos ciertos tipos de insectos y por otro lado vemos otro grupo de insectos que más bien están depredando a los peces que se encuentran en el medio acuático. Entonces ya esto nos da idea de el rol y la función que ellos desarrollan, estos llamados insectos acuáticos o de vida acuática. Tienen un rol y un funcionamiento dentro de los medios acuáticos, lo cual vamos a ver a continuación y vamos a poder identificar estas principales órdenes y la incidencia que ocurre dentro de lo que es el medio acuático. Para ello vamos a comenzar con la orden Ephemeroptera, que es una orden de un grupo de insectos que tiene una vida bastante corta. Eso se refiere a que ellos en etapa adulta no viven más que un solo día, pero en su etapa ninfal ellos viven un largo periodo, aproximadamente entre 3 meses, 6 meses, 9 meses, hasta 14 meses. Eso va a depender de la especie a la cual corresponda. Entonces ya nos da cierta información sobre lo que puede hacer en el agua, sobre lo que nos puede bioindicar en el agua, ¿no? Por su largo periodo de vida dentro del agua y por otro lado su corto periodo de vida fuera del agua. Este grupo de insectos tiene unas características muy puntuales, las cuales las tenemos que reconocer para que así al momento de nosotros poder encontrarlas, poder registrarlas dentro del medio acuático, sepamos qué hacer en ese momento. Por un lado, este grupo de insectos denominados Ephemeroptera, del orden Ephemeroptera, existen alrededor de 3.000 especies en todo el mundo. Tienen una coloración más o menos negruzca en algunas especies, parduzca o amarillenta, rojiza en algunas de ellas también y azulada. Entonces, la coloración que ellos presentan es un poco variada, pero está dentro de ese marco de las coloraciones mencionadas. Otra de sus características es que ellos son bastante pequeños a medianos, son considerados insectos de tamaño pequeño a mediano, que oscilan aproximadamente desde unos pocos milímetros hasta más o menos 3.5 centímetros de longitud. Estos presentan un ciclo biológico incompleto. Ya lo veíamos en la presentación en las clases, en la unidad anterior, donde veíamos la diferencia entre un ciclo biológico incompleto y un ciclo biológico completo. Aquí vamos a recordar un poquito. Cuando hablamos de ciclo biológico incompleto es cuando estas presentan solamente 3 fases de desarrollo en el lapso de toda su vida. ¿Cuáles son esas 3 fases de desarrollo? Son huevo, ninfa y adulto. En el caso de los efemerópteras, que son estas más conocidas como las efímeras, su etapa de desarrollo de huevo y etapa ninfal, que son estas dos primeras fotografías, las desarrolla dentro del agua, y la etapa adulta se desarrolla fuera del agua. Entonces vamos a poder diferenciarlas de esa manera. Las ninfas, que son estas dos de acá, las dos imágenes que se ven en la parte principal, tienen características muy particulares. Entre ellas es de que presentan laminillas branquiales a los lados de su abdomen. Si se fijan en la región abdominal, desde donde empieza la región abdominal hacia el largo de su término de su abdomen, presentan unos pequeños flecos o unos pequeños filamentos como si fueran unos plumones. Esas son unas laminillas branquiales, por lo cual ellas pueden asimilar el oxígeno disuelto dentro del agua para poder llevar a cada una de sus células. Por otro lado también, tanto las ninfas como los adultos tienen una característica también muy notoria, que son los filamentos caudales.
Este grupo de insectos, denominados efemerópteros, tienen la característica de presentar de 2 a 3 filamentos caudales. Es muy común o usual registrar especies con 3 filamentos caudales y son muy pocas las especies que presentan 2 en el caso de las efemerópteras. Entonces son características las cuales nosotros vamos a poder identificarlas, además de que estas poseen unas uñas muy finas en la parte terminal de las patas, ¿no? Con la cual estas pueden adherirse hacia un sustrato, ya sean troncos, ya sean piedras, para poder desplazarse dentro de lo que es el medio acuático, y si fuese adulta también para poder posarse, ¿no? Entonces esas son sus características principales, además de la forma de las alas, que son de tipo membranosa y de una forma más o menos triangular. Entonces no podemos nosotros poder confundirnos con ningún otro grupo de invertebrados acuáticos o ningún otro grupo de insectos acuáticos. Por otro lado, tenemos a este grupo de insectos denominados orden Odonata, y es así que le han atribuido este nombre porque presenta, viene del griego odon, que significa dientes, y ñatos, que significa mandíbulas. Es porque tienen la apariencia, la región mandibular que tienen estas, es como que forma una estructura de dientes, ¿no? Bastante rígida, bastante fuerte, que es eso que hace que estos individuos o este grupo de insectos sean carnívoros por excelencia. Entonces la estructura de las mandíbulas, que tienen bastante endurecidas, bastante fuertes, hace de que ellos sean considerados como depredadores voraces, ¿no? Entonces esa es una de sus características principales, una de sus, por la cual le han atribuido esta denominación o este nombre, que se llama odonata. Dentro de sus antecedentes de estos odonatas, también conocidas como libélula, caballito del diablo, el cortapelos, aguaciles, estos insectos tienen las características de poder vivir en la etapa ninfal, en el lecho acuático, en el medio acuático, y en la etapa adulta son insectos aeroterrestres. Existen alrededor de 5.600 especies en todo el mundo y 33 familias encontradas o registradas actualmente. A pesar de que existen pocos estudios en Bolivia, ya se conocen registradas 14 familias y 263 especies, y este grupo de insectos voladores diurnos se encuentran ligados a los medios acuáticos, ¿no? Si nosotros vemos la presencia de odonatos sobrevolando alrededor de un medio acuático o muy cerca de un medio de un ecosistema, ya nos dan referencia a que estos están muy cerca de un medio acuático, ya que ellos necesariamente dependen de un medio acuático, están ligados a un medio acuático. ¿Pero qué son ellas? Son insectos, por un lado, son considerados predadores de tamaño mediano a grande, poseen un cuerpo esbelto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tienen un cuerpo delgado, alargado, presentan una coloración muy viva y llamativa. La mayoría de las especies son excelentes voladores, son muy buenos volando. Esto hace también de que sean predadores en etapa adulta. Son también capaces de mantenerse quietos en el vuelo y volar hacia atrás, es una característica típica de este orden, y pueden alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Entonces son insectos bastante ágiles, bastante fuertes al momento del vuelo. Este orden se subdivide en dos subórdenes muy importantes. Dentro de ella vamos a poder mencionar lo más remarcante posible de cada una de ellas para poder nosotros diferenciarla. Por un lado está el orden Anisoptera, en la cual vamos a ver diferencias tanto en ninfa como en adulto. En las ninfas vamos a poder ver que la cabeza de Anisoptera son más grandes, son bastante desarrolladas, son más grandes en relación al tórax. Siempre la cabeza es mucho más grande en relación al tórax. Además de esto, presentan en la región caudal 3 pares de valvas rígidas, que son unas pequeñas espículas o protuberancias que poseen, lo cual es típico y característico de esta suborden. Por otro lado, los adultos presentan
características como una mancha triangular en la ala número 1 y número 2, ambas alas, la superior y la inferior, que estas presentan, y además sus alas son de diferente tamaño. Si nos fijamos en estas dos alas, la primera no es la misma que la segunda, y es por eso que se han denominado anisóptera. Teras viene del griego, o terón viene del griego ala, y aniso, que significa diferente, en este caso diferentes alas. Asimismo, este suborden, que son los anisópteros, presentan unos ojos muy protuberantes, unos ojos muy grandes, que generalmente se encuentran muy cerca, muy cerca uno del otro, abarcando gran parte de la región de la cabeza. Por otro lado, los zigópteros, también conocidos por la presencia de el primer y segundo par de alas de forma y tamaño similar, por eso es que se llama zigóptero. Entonces, entre sus características de la suborden Anisoptera, tenemos que tiene un cuerpo alargado, bastante esbelto, una cabeza bastante grande en relación al tórax. Sin embargo, tenemos los ojos distantes uno del otro, bastante protuberantes, pero distantes unos de los otros. Presentan unos ojos protuberantes que abarcan casi la totalidad de la cabeza. Además, aquí podemos visualizar las mandíbulas con los dientes bastante desarrollados, que es esto que le permite poder desgarrar a sus presas. Presentan unas antenas bastante pequeñas de tipo aristadas. Estos odonatos, y en realidad todos los seres vivos que pertenecen al grupo de la clase insecta o denominados insectos, se caracterizan por presentar cabeza, tórax y abdomen. Esas son las características de cualquier insecto, además de poseer 3 pares de patas. En este caso, los odonatos presentan un par de alas membranosas, y como vemos en la imagen, tenemos una ala anterior y otra posterior, la cual la vemos de diferente tamaño y diferentes formas. Y en este caso, en esta orden en particular, la forma de las alas se la toma como una característica para poder diferenciar a nivel de orden. En este caso, si ambas alas difieren en cuanto a forma y tamaño, ya nos indica que es un insecto del grupo o de la suborden Anisoptera. Por otro lado, este grupo de invertebrados tienen o presentan un ciclo biológico incompleto. Este ciclo biológico incompleto está comprendida por la fase de huevo, en la cual ellos pueden depositar o ovopositar alrededor de 1500 huevos aproximadamente en el agua. Estas pasan posteriormente, cuando eclosiona el huevo, a una fase denominada ninfas o náyades. Estas ninfas o náyades en el agua pueden desarrollarse más o menos entre unos 3 meses a inclusive 18 meses, o sea, estamos hablando de 1 año y medio aproximadamente, pasan en este periodo, un largo periodo de vida. Por eso es que son consideradas bioindicadoras dentro de los ecosistemas acuáticos. Y en todo ese proceso, en todo ese tiempo, va a depender de la especie que sea, ellas van a sufrir aproximadamente entre 9 y 17 mudas. ¿Qué quiere decir eso? La muda es esa piel vieja, esa piel que ya ha cumplido una función y la expulsan, así como conocemos en las víboras cuando mudan de piel. Ellas igual mudan. En este caso se llama toda la estructura quitinosa externa que estas poseen, dejan su exuvia. En los adultos de odonato vamos a diferenciar por un lado a los anisópteros y por otro lado los zigópteros. Vemos acá diferencias a nivel de ninfa, diferencias morfológicas a nivel de ninfa y diferencias morfológicas a nivel de adulto. Por un lado, la característica la cual es principal y difiere de un grupo del otro es la forma de las alas, ¿no? En este caso, los anisópteros presentan alas de diferente tamaño, donde vemos que el segundo par de alas se encuentra la base un poco más proyectada hacia abajo. Sin embargo,
en los cigópteros presentan alas de igual forma y de igual tamaño. Entonces es una de las principales características dentro de lo que es estas dos subórdenes. Y a nivel de ninfa vemos diferencias también morfológicas. Y por un lado es de que el abdomen en la región terminal de las anisópteras presentan tres pares de valvas rígidas, y sin embargo en los cigópteros presentan tres laminillas traqueales que les permite poder asimilar el oxígeno disuelto dentro de lo que es el agua, además de otras características que en este caso no serían importantes poder remarcarlas, pero con que ustedes identifiquen esos aspectos a nivel de adulto y sobre todo a nivel de larva, ya no van a poder distinguir un odonato dentro de lo que es el medio acuático. Acá vemos esta gráfica, toda la fase de su ciclo biológico, que es también denominado incompleto, porque tiene las tres fases: huevo, ninfa y adulto. Aquí les quise mostrar una fotografía del momento de apareo entre un macho y una hembra, en donde vamos a poder distinguir claramente que este grupo de insectos en la región abdominal, en todo el largo de la región abdominal, está compuesto por 10 segmentos, está segmentado por 10 segmentos. Y en el caso del odonato macho vamos a poder encontrar en el segundo segmento de su región abdominal una pequeña prolongación o una pequeña protuberancia que se llama penis, que es el órgano reproductor masculino, que es el que tiene contacto con el orificio genital de la hembra para poder depositar el semen y así de esta manera poder fertilizar a los huevos, ¿no? Entonces este es un tipo de apareamiento muy común en ellos, en donde el macho con las pinzas que tienen al final del término de su abdomen sujeta a la hembra desde la región posterior a la cabeza y la hace de que con ciertos movimientos esta dirija la región abdominal, sobre todo en la parte terminal de donde es donde se encuentran sus órganos reproductores, se dirija hacia su órgano reproductor masculino y así la pueda copular para posteriormente poder tener a su progenie. Aquí tenemos otras imágenes un poco más claras para poder acoger ciertas características bastante marcantes, como por ejemplo aquí vemos en el segundo segmento del abdomen esta pequeña protuberancia que les mencionaba, que es típico de un odonato, que se denomina el penis. Por otro lado tenemos el momento en que después de la cópula, después que copuló con la hembra, el macho muchas veces no la suelta a la hembra. Pues sabemos que el macho es el de adelante porque está agarrándola, sujetándola desde la región posterior a la cabeza. Después de la cópula, la dirige hacia el medio acuático y la obliga a que ésta deposite los huevos que han sido fertilizados por él. Porque si en algunos casos esta hembra o el macho suelta a la hembra después de haberla copulado, puede venir otro macho y puede volver a sujetarla y volver a copularla, y las crías o la progenie que pueda llegar a tener esa puesta de huevos va a ser del último macho que la copule. Entonces por eso es que el macho, para asegurarse que la hembra va a poner su progenie, en otras palabras sus hijos, él se asegura hasta la puesta de los huevos dentro de lo que es el medio acuático. Esto es una característica biológica que ellos tienen, ¿no? Entonces, para así un poquito ustedes cuando vean este acontecimiento en los medios acuáticos, en los estanques, en los ríos, en las lagunas, ya conozcan lo que está sucediendo entre estos individuos. Esta fotografía muestra el momento en donde una ninfa de odonato salió hacia la superficie. Generalmente estas se tienen que adherir a alguna superficie, adherirse a un pequeño tronco o algo que les ayude a poder salir hacia afuera del agua, y esto obviamente cuando ya está madura totalmente y empieza a suceder cambia de la última muda, en donde, o también conocida como exuvia, en donde desde la región dorsal esta se va abriendo y sale el individuo ya adulto totalmente formado. Aquí vemos todavía que las alas están un poco plegadas,
y con los rayos solares va a permitir que la sangre que se encuentra en su torrente sanguíneo de su cuerpo pueda fluir por las diferentes venas y arterias que se encuentran irraigadas en lo largo de sus alas, y estas puedan extenderse, y así posteriormente después de unas horas a la exhibición del sol, con la ayuda del sol y la alimentación de sangre por las alas, esta pueda tener toda la fuerza y el valor para poder volar, ¿no? Entonces ese es el mecanismo biológico que ellos tienen. Por otro lado, estos animalitos o estos insectos tienen una alimentación, decíamos antes, carnívoras, o también llamados predadores voraces, sobre todo en la etapa ninfal, que a nosotros nos preocupa en el caso de la piscicultura, ya que ellos presentan una estructura que se llama o se denomina labio protáctil, que es lo que señalo acá en la imagen del medio, que es como si fuera un brazo, pero con la apariencia de un labio, en donde tiene la forma de una espátula y en la parte terminal como unas pinzas, lo cual por medio de esto lo extiende y aprisiona a la presa, y posteriormente la dirige hacia su boca, y con las mandíbulas que estas tienen las van introduciendo o las van desgarrando. Aquí en la imagen, por ejemplo, vemos que está mordiendo en este caso a este pez pequeño. Por este otro lado vemos acá un alevincito bastante pequeño también que está siendo ingerido por un odonato. Entonces ya este comportamiento de este grupo de insectos en estanques que se tiene larvas o inclusive en algunos casos alevines de peces, se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque son predadores voraces, y esta característica también de ser predadores voraces hace de que ellos no solamente se conformen con morder a un individuo, en este caso a un alevincito, no se conforman con solo morderlo a uno, les gusta, tienen ese instinto predador, lo cual hace de que muerden uno, sacan un pedazo obviamente, estas empiezan a ingerirlo, lo sueltan y buscan otro individuo, ¿no? Tienen esa característica biológica depredadora. Entonces, ya al dañarlo al pececito, este muere, ¿no? Porque rápidamente es infectado por hongos, bacterias, ¿no? Con una herida abierta bastante grande, entonces muere a los pocos minutos de que ha sido mordido o desgarrado por los odonatos. Vamos a pasar a otra orden que también tiene importancia dentro de lo que es la acuicultura, piscicultura. En este caso, este grupo de insectos plecópteros son un grupo de insectos que presentan un ciclo biológico diferente a los anteriores, que es denominado ciclo biológico completo. Este ciclo biológico completo consta de 4 fases: huevo, ninfa, un periodo ninfal, igual las mudas que esta tiene varía de acuerdo a la especie, generalmente entre 4 y 7 mudas, y el adulto con alas bastante desarrolladas que está listo para vivir en ambientes aéreoterrestres. Sin embargo, en el estado ninfal son netamente acuáticos, los vemos dentro de lo que es el agua. Estos bichitos tienen las características de ser bichos generalmente pequeños, entre los 3 milímetros hasta los 3.5 centímetros de longitud. Son bastante pequeños. Les gusta vivir en aguas con niveles de oxígeno bastante elevados. Son muy utilizados en estudios de evaluación de calidad de agua mediante los bioindicadores, lo que veíamos la anterior unidad. ¿Por qué los reconocemos? Presentan unas antenas bastante largas, tanto en estado larval, como en estado adulto presentan unas antenas bastante alargadas de tipo filamentosa. Asimismo, presentan en la región del tórax, en estado larval, 3 escudos torácicos, que son como 3 placas bastante endurecidas, que protegen toda la región del tórax y parte de lo que es la región de la cabeza en estado larval, típico de este grupo de invertebrados. Asimismo, presentan 2 cercos o filamentos multisegmentados en la región terminal de su abdomen. Si se fijan, en estado larval presentan esa característica. Por otro lado, presentan pequeñas laminillas branquiales a los lados y en la base de
cada una de sus patitas, que es por ahí que ellos asimilan el oxígeno disuelto que se encuentra dentro del agua, ¿no? Porque sabemos que son acuáticos. Estos insectos tienen hábitos de alimentación detritívoros, son considerados también, algunos los consideran como herbívoros. ¿Qué quiere decir eso? Nos indica de que ellos se alimentan de restos orgánicos que hay en el estanque, se alimentan de pequeñas algas, microalgas o pequeños vegetales diminutos que se encuentran dentro del medio acuático, y esto hace de que no sean considerados nocivos dentro de lo que es la piscicultura. Entonces no afectan en nada dentro de un cultivo de peces. Más bien, estos, al ser pequeños y ser frágiles, dóciles, la mayoría de ellos sirven como alimento para los peces, al igual que las efemerópteras que veíamos en la primera parte. Bien, vamos a hacer un descanso en este periodo, en esta parte, y van a poder preparar, después de visualizar este video, las diferentes preguntas en base a la temática que se ha abordado, para que así podamos discutirlas en nuestra clase presencial que vamos a planificar posteriormente. Saludos, hasta una próxima oportunidad.